Yo no soy una mujer que llora fácilmente. 64 años dan eso. La capacidad de aguantar sin que se note, de sonreír cuando algo duele, de seguir poniendo la mesa aunque el mundo se esté cayendo adentro. Pero esa mañana, con ese papel en la mano, lloré. No un llanto bonito, no lágrimas silenciosas. Lloré como no lloraba desde el día que enterré a Ernesto, con la boca abierta y sin sonido. De esos llantos que no piden permiso. El papel era una notificación del registro de propiedad. 2 páginas. Lenguaje legal, frío, sin alma. Pero lo que decía era muy claro. El local comercial que yo había heredado de mi madre. El apartamento pequeño que compré con mis propias manos, después de 20 años de trabajo. Los 2 ya no estaban a mi nombre. Habían sido transferidos hacía exactamente 43 días. Yo no recordaba haber firmado nada. Me senté en la silla de la cocina, la misma silla donde había desayunado cada mañana durante 17 años. La misma silla desde donde había visto crecer a Isabela, desde donde había llamado a Ernesto cuando se tardaba, desde donde había rezado, en silencio, muchas veces. Me quedé ahí, sin moverme, durante un tiempo que no supe calcular. Afuera, los pájaros hacían ruido. Un vecino encendió su carro. La vida seguía, completamente indiferente a lo que yo tenía entre las manos. Pensé, esto es un error. Tenía que ser un error. Conocí a Hortensia hace 26 años. Éramos vecinas de parroquia, no de barrio. Nos encontrábamos los domingos en la misa de 8. Ella siempre llegaba tarde y siempre se sentaba adelante, como si llegar tarde fuera una virtud. Me cayó bien desde el principio. Tenía una risa grande, de esas que llenan un cuarto. Hablaba con las manos. Nunca se quedaba sin palabras. Yo era más callada. Siempre lo había sido. Quizás por eso nos complementamos. Su hijo Mateo nació el mismo año que mi Isabela. Él en marzo, ella en septiembre. Eso nos acercó más. Compartíamos las angustias de la maternidad, los miedos, las alegrías pequeñas. Cuando Mateo cumplió 2 años, Hortensia me preguntó si quería ser su madrina de confirmación. Le dije que sí, sin dudarlo. En nuestra cultura eso no es un trámite, es un pacto. Ser madrina es comprometerse. Es prometer que si algo le falta a ese niño, tú estarás. Es una segunda madre. Una responsabilidad sagrada. Yo me lo tomé exactamente así. Estuve en cada cumpleaños de Mateo. Le regalé su primera Biblia. Lo ayudé cuando reprobó matemáticas en el colegio. Lo escuché cuando tuvo su primer desamor. Lo aconsejé cuando no sabía qué estudiar. Lo quería como si fuera mío. Y él me llamaba madrina con una ternura que yo nunca cuestioné. Nunca. El problema empezó. Ahora lo entiendo. Mucho antes de que yo pudiera verlo. Pero en ese momento, cuando llegó la notificación, yo solo sabía una cosa. Algo estaba muy mal. Llamé al registro de propiedad. Estuve 40 minutos en espera. Cuando por fin me atendieron, la señorita del otro lado repitió lo mismo que decía el papel, con la misma frialdad. La transferencia fue realizada mediante escritura pública. Hay una firma notarial. Todo está en regla, señora. ¿Qué firma? ¿De quién? De usted, señora. Consuelo Viuda de Paredes. Con cédula de identidad número. Me leyó mi propio número de cédula. Colgué. Me quedé mirando el teléfono como si fuera a decirme algo más. Como si pudiera explicarme cómo era posible que yo os hubiera firmado algo que no recordaba haber firmado. Y entonces, como un rayo, lo recordé. Había sido un martes, 3 semanas antes de la boda de Isabela y Mateo. Hortensia me había llamado esa mañana. Consuelo, necesito un favor. Es una bobada, pero el notario dice que necesita tu firma hoy. Es para unos papeles del club social. Tú sabes cómo son esas cosas. Piden firmas para todo. Yo estaba ocupada. Tenía una cita médica en la tarde y todavía no había terminado de organizar los detalles del ensayo de la boda. ¿No puede ser mañana?
Es que hoy es el último día del plazo, mi amor. Son 5 minutos. Te juro que son 5 minutos. Así hablaba Hortensia, con ese tono de que todo era fácil, todo era pequeño, todo era rápido. Fui. La notaría quedaba en un edificio del centro que yo no conocía. Hortensia me esperaba afuera con una sonrisa. Me dio un beso en la mejilla. Me tomó del brazo como siempre lo hacía. Adentro, un hombre serio con lentes me puso 3 hojas enfrente. Señaló con el dedo dónde firmar. ¿Lo leo?, pregunté. Es solo el formulario del club, Consuelo, dijo Hortensia con una pequeña risa. Ya lo revisé yo, no te preocupes. Firmé 3 veces. Y me fui a mi cita médica pensando en otras cosas. Eso fue todo. Eso fue todo lo que necesitaron. Esa noche no dormí. Busqué en todos los cajones de la casa. Encontré facturas viejas, fotos, cartas de Ernesto, una libreta de ahorro que ya no servía. Pero no encontré ninguna copia de lo que había firmado. Por supuesto que no. ¿Por qué iban a darme una copia? A las 3 de la mañana me senté en la cama con el cuaderno donde anoto mis gastos. Empecé a escribir todo lo que recordaba. La llamada de Hortensia, el edificio, el notario con lentes, las 3 firmas, el apuro. Y mientras escribía, algo comenzó a moverse en mi pecho. Algo que no era tristeza, era otra cosa. Era furia. Una furia quieta, ordenada, que no grita, de esa que se instala y no se va. Pero también había algo más. Una pregunta que no me dejaba. ¿Mateo sabía? Mi ahijado. El niño al que le había comprado zapatos cuando Hortensia no tenía plata. El joven al que había escuchado hablar de sus sueños durante horas. El hombre que ahora iba a casarse con mi hija. ¿Él sabía? No podía creerlo. No quería creerlo. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, con mi cuaderno en la mano y el corazón partido en 2, recordé algo que Isabela me había dicho una semana antes, casi sin importancia. «Mamá, qué raro. Mateo me preguntó si tú tenías seguro de vida. Yo le había restado importancia. Son cosas de jóvenes, mija. Se preocupan por todo. Pero ahora ese recuerdo tenía otro peso. Completamente diferente. Al día siguiente llamé a Isabela. Necesitaba verla. Necesitaba hablar con ella. Pero no sabía cómo empezar. No sabía cuánto decirle. No sabía si lo que sospechaba era verdad o si mi mente cansada estaba construyendo una historia que no existía. «Mija, ¿puedes venir hoy?» «Mamá, estoy en el trabajo hasta las 6. ¿Pasa algo?» «No, nada urgente. Cuando puedas». Mentí. Claro que mentí. Porque decirle la verdad por teléfono, sin saber nada todavía, sin tener pruebas, sin entender yo misma lo que estaba pasando, eso podía destruir muchas cosas de golpe. Y yo no destruyo sin estar segura. Eso también me lo dieron los 64 años. Colgué y me preparé un café. Lo tomé de pie, mirando por la ventana. El mismo árbol de siempre. El mismo cielo de siempre. Todo igual afuera. Nada igual adentro. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando, si sientes que la conoces, aunque no la hayas vivido, suscríbete. Lo que viene ahora cambia todo. A las 10 de la mañana fui a buscar a la única persona en la que confiaba completamente para estas cosas. El doctor Fuentes. No era médico. Era el abogado que había manejado la herencia cuando murió mi madre. Un hombre pequeño, de pelo blanco, que hablaba poco y escuchaba mucho. Lo llamé desde la calle, sin avisar. «Necesito verlo hoy». Hubo una pausa. «¿Qué pasó, doña Consuelo?» «Creo que me robaron, pero con mi propia firma». Otra pausa. Más larga. «Venga a las 11». Su oficina olía a papel viejo y café negro. Él me escuchó sin interrumpirme. Tomó notas. Cuando terminé, juntó las manos sobre el escritorio y me miró fijo. «¿Usted tiene la notificación que recibió?» Se la entregué. La leyó 2 veces. Lento. «Doña Consuelo, esto es una cesión de derechos con poder notarial.
Si la firma es auténtica, es difícil de revertir, pero no imposible. ¿Qué necesito? Necesitamos la escritura original. Ver exactamente qué firmó, cómo estaba redactado el documento, quién fue el notario. Y necesitamos saber si usted estaba en condiciones de entender lo que firmaba. Estaba en condiciones perfectas. Me engañaron. Me dijeron que era otra cosa. El doctor Fuentes asintió despacio. Eso se llama vicio del consentimiento. Es una causal de nulidad. Por primera vez en 2 días, sentí algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí. ¿Cuánto tiempo toma? Depende. Puede ser largo, puede ser difícil. Y puede ponerse feo, doña Consuelo, porque la otra parte vaya a defenderse. Lo miré a los ojos. «¡Que se defienda!», dije. Él casi sonrió. Entonces empecemos. Salí de esa oficina con un peso diferente. No más liviano, no exactamente, pero diferente. Afuera, el teléfono vibró. Un mensaje de Hortensia. «Mi amor, ¿almorzamos esta semana? Tengo tantas cosas que contarte sobre la boda». Lo leí 2 veces. Y por primera vez en 26 años de amistad, no le respondí. Guardé el teléfono en mi bolso. Y seguí caminando. Pero a media cuadra, me detuve. Porque del otro lado de la calle, sentado en un café, estaba Mateo. No estaba solo. Mateo no estaba solo. Estaba con un hombre que yo no conocía. Traje oscuro y maletín sobre la mesa, papeles entre las manos. Los dos inclinados hacia adelante, hablando en voz baja, con esa concentración que tienen las personas cuando algo importante se está decidiendo. Mateo tenía esa expresión que yo nunca le había visto. No era el muchacho que me llamaba madrina con ternura. No era el joven que me pedía consejos. Era otra persona. Alguien que negociaba. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me quedé quieta en la acera. Él no me vio. Saqué el teléfono despacio, como si fueras a revisar un mensaje. Y sin que se notara, tomé una foto. Borrosa, desde lejos, pero suficiente para ver que estaban ahí. Los dos, con esos papeles. Seguí caminando. No corrí. No me temblaron las piernas. Por fuera era la misma señora de siempre. Por dentro, algo terminó de romperse. Esa tarde, Isabela llegó a las 6:30. Entró con esa energía que siempre traía del trabajo. El bolso cruzado, el cabello recogido, hablando antes de sentarse. «Mamá, el tráfico estaba horrible. ¿Tienes café? ¿Qué pasó?» Te noté rara por teléfono. La miré. Mi hija, 31 años. Los mismos ojos de Ernesto. La misma manera de mover las manos cuando habla. Cuánto la quería y cuánto miedo tenía de lo que estaba a punto de decirle. «Siéntate, mija». Algo en mi tono la detuvo. Se sentó despacio. Me miró. «Mamá, ¿qué pasó?» No había manera suave de decirlo. Lo había pensado toda la tarde y no había encontrado ninguna. Así que lo dije directamente. Le conté todo. La notificación, la llamada al registro, la notaría, las firmas, la visita al doctor Fuentes y lo que había visto esa mañana en el café. Isabela no me interrumpió. Se quedó completamente quieta, con las manos sobre la mesa escuchándome. Y mientras yo hablaba, vi cómo su cara iba cambiando. Primero confusión, luego algo parecido al rechazo, ese impulso de decir, «no puede ser». Luego silencio. Un silencio muy pesado. Cuando terminé, ella tardó en hablar. «Mamá, puede haber una explicación». «Puede. Por eso no te he hecho nada todavía. Pero necesito que me ayudes a encontrarla». «¿Qué quieres que haga?» «Quiero que mires el teléfono de Mateo». Isabela abrió la boca. La cerró. «Eso no puedo». «No te estoy pidiendo que lo espíes. Te estoy pidiendo que estés atenta. Que recuerdes si ha dicho algo, si ha actuado diferente, si ha mencionado los locales, el apartamento, cualquier cosa». Ella se quedó mirando la mesa. Largo rato. «Hace 2 meses», dijo despacio. «Me preguntó cómo estaban tus finanzas. Yo pensé que era porque le preocupabas.
que quería saber si necesitabas ayuda. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tú siempre habías sido ordenada, que tenías el local y el apartamento y que vivías tranquila. El silencio que siguió fue de esos que no necesitan palabras. Isabela levantó la vista. Tenía los ojos brillantes. Mamá, yo no sabía nada. Lo sé, mija, lo sé. Me levanté y la abracé. Ella apoyó la cabeza en mi hombro como cuando era niña, y yo sentí el peso de lo que estábamos cargando las dos. Pero también sentí otra cosa, que no estábamos solas. Esa noche, Isabela se quedó a dormir. Ninguna de las dos durmió bien. La escuchaba moverse en el cuarto de al lado, dando vueltas. Yo también daba vueltas. A las 2 de la mañana, vi luz por debajo de su puerta. Toqué suave. ¿Estás bien? Entra, mamá. Estaba sentada en la cama con el teléfono en la mano. La cara blanca, los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Me extendió el teléfono sin decir nada. Era una conversación de WhatsApp entre Mateo y su madre. Isabela lo había desbloqueado mientras él dormía la semana anterior, buscando una foto que él le había dicho que le ibas a mandar. No había buscado nada más, pero había visto ese mensaje por accidente y lo había fotografiado sin entender bien en ese momento qué significaba. Ahora sí lo entendía. El mensaje de Mateo decía: ya firmó. Todo está en orden. Cuando terminemos con la boda, movemos lo del apartamento. La respuesta de Hortensia: perfecto, mi amor. Tú sigue normal. Ella no sospecha nada. Lo leí 2 veces. Levanté la vista hacia Isabela. Ella tenía una lágrima rodando por la mejilla. Solo una. Como si el cuerpo no tuviera más. ¿Cuándo viste esto? Pregunté. Hace 4 días, pero no quería creerlo. Pensé que era otra cosa. Pensé que me estaba confundiendo. No te confundiste. Mamá, guarda esa foto. No la borres. No le digas nada a él todavía. Ella asintió. Yo me senté a su lado en la cama. Las dos en silencio, mirando la pared. Esa foto era todo. Era la prueba de que había un plan, de que las dos habíamos sido usadas. Isabela como camino para llegar a mí. Yo como objetivo desde el principio. 26 años de amistad. 26 años de misas, de cumpleaños, de confidencias, de favores, de amor genuino de mi parte. Todo había sido una inversión para Hortensia, y yo nunca lo había visto. Pero Asil no era el momento de destruirme. Ese lujo no me lo podía dar. Al día siguiente llamé al doctor Fuentes antes de las 8. Tengo una prueba. Lo escuché respirar al otro lado. Venga hoy mismo. En su oficina le mostré la foto de la conversación. La analizó con cuidado. Llamó a alguien mientras yo esperaba. Habló en voz baja. Cuando colgó, se volvió hacia mí. Esto ayuda mucho, doña Consuelo. Establece intención. Establece que hubo un plan previo. Combinado con el argumento del vicio del consentimiento, tenemos una base sólida. ¿Qué sigue? Necesito la escritura original de la transferencia. Eso lo pedimos directamente al notario. También necesito que usted recuerde todo lo que pueda sobre ese día. Hora, cómo estaba vestida, si había otras personas, cualquier detalle. Lo recuerdo bien. Bien. Y doña Consuelo, una cosa importante. Por ahora, nada de confrontaciones, nada de llamadas a Hortensia, nada de discusiones con Mateo. Que todo siga aparentemente normal. Eso era lo más difícil. Seguir sonriendo, seguir respondiendo mensajes, seguir siendo la misma Consuelo de siempre, mientras por dentro todo ardía. Pero lo haría, porque había aprendido algo en 64 años. La paciencia no es debilidad. La paciencia es una forma de inteligencia. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Esa semana fue la más larga de mi vida. Hortensia me llamó 2 veces. Las 2 veces contesté. Hablé de la boda, del vestido, del menú.
Me reí en los momentos correctos. Le pregunté por su salud. Colgaba y me quedaba mirando el teléfono con una sensación que no sé describir bien. No era odio. Todavía no. Era algo más frío, más claro. O como cuando uno finalmente entiende las reglas del juego que lleva tiempo perdiendo, sin saber por qué. El jueves, el doctor Fuentes me llamó. Conseguí la escritura. Y... una pausa. Doña Consuelo, el documento es técnicamente correcto. Firma, cédula, notario registrado. Pero hay algo interesante. Dígame, el notario que aparece en el documento lleva 3 años con la licencia suspendida por irregularidades en otro caso. Eso no invalida automáticamente el documento, pero abre una puerta muy importante. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Eso significa que el documento puede ser falso? Significa que el proceso fue irregular y que tenemos suficiente para presentar una demanda de nulidad ante el juez. Cerré los ojos un momento. Hágalo. Esa misma tarde, Mateo me llamó. Era algo que no pasaba seguido. Él generalmente me escribía. Llamadas eran raras. Contesté con la misma voz de siempre. Madrina, ¿cómo está? Bien, mijo. Aquí, tranquila. ¿Y tú? Bien, bien. Oiga, quería preguntarle algo. ¿Usted ha ido al apartamento últimamente? Es que Isabela me dijo que usted estaba pensando en arreglarlo antes de la boda. Ahí estaba. Quería saber si yo había notado algo. Si había ido. Si había preguntado. Si sospechaba. Respiré despacio. No, mijo. Con tanto cuento de la boda no he tenido tiempo. Después veo eso. Ah, claro. No, solo preguntaba. Bueno, madrina, la quiero mucho. Yo también, mijo. Colgué. Me temblaba la mano. No de miedo, de rabia contenida. De tener que decirle, yo también te quiero, a alguien que me había traicionado de la manera más fría, más calculada, más deliberada que yo podía imaginar. Pero lo hice. Y lo volvería a hacer, si era necesario. Porque el momento de decir la verdad no lo elegía él, lo elegía yo. El viernes en la mañana, Isabela me llamó. Hablaba rápido, en voz baja, como cuando no quiere que alguien la escuche. Mamá, anoche Mateo recibió una llamada. Se encerró en el baño. Habló como 20 minutos. Cuando salió estaba pálido. ¿Dijo algo? Dijo que era un amigo. Pero, mamá, yo lo conozco. Estaba asustado. Eso significaba que ya sabían. El doctor Fuentes había presentado la solicitud de información al registro. Eso generaba una alerta automática para el titular del trámite. Era parte del proceso. Mateo sabía que alguien estaba investigando. Todavía no sabía que era yo, pero pronto lo sabría. Isabela, escúchame bien. Esta noche no vayas a casa de él. Pon cualquier excusa. Dolor de cabeza, trabajo, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando alguien se asusta, hace cosas. Y yo no quiero que tú estés en el medio cuando eso pase. Silencio. Mamá, ¿crees que él es capaz de...? No sé lo que es capaz. Y eso es exactamente por lo que te estoy pidiendo que te alejes esta noche. Ella obedeció. Yo me quedé en casa, con el teléfono cerca, esperando. A las 9 de la noche sonó el timbre. No era Isabela, no era el doctor Fuentes, era Hortensia, de pie en mi puerta con los ojos rojos y las manos cruzadas sobre el pecho, como si hubiera estado llorando. Me miró. Yo la miré, y en ese momento supe que el juego había cambiado. Hortensia estaba en mi puerta. 26 años de amistad me miraban desde ese umbral. El cabello arreglado como siempre, el perfume de siempre. Esa postura que nunca perdí aunque estuviera llorando. Hortensia era de esas mujeres que incluso en sus peores momentos cuidan la apariencia. Yo abrí la puerta completamente. No la invité a pasar. Esperé. Consuelo, dijo, la voz rota, casi un susurro. Necesito hablar contigo. Aquí estoy. ¿Puedo entrar? Dudé exactamente 2 segundos. Luego me hice a un lado. Entró.
Se sentó en el sofá sin que le dijera que se sentara, como siempre lo había hecho, en esta casa que conocía tan bien. Conocía el camino a la cocina, conocía qué cajón guardaba las servilletas, conocía dónde estaba el interruptor de la luz cuando había apagón. ¿Cuánto había dejado entrar a esta mujer? ¿Cuánto? Me senté frente a ella. No a su lado, frente a ella. «Habla», dije. Hortensia juntó las manos. Las miró. Luego me miró a mí. «Mateo me llamó esta tarde. Dice que hay una investigación. Dice que alguien pidió la escritura en el registro». No respondí. «Consuelo, yo sé que estás molesta. Sé que las cosas no se hicieron bien. Pero tienes que escucharme. Esto tiene una explicación». «Te escucho». Ella respiró hondo. Se acomodó en el sofá como si estuviera buscando las palabras correctas. Y entonces empezó a hablar. Me dijo que Mateo tenía deudas, que desde hacía 2 años estaba metido en un problema financiero que ella no había querido ver, que el negocio que había montado con un socio había quebrado y que los acreedores estaban encima, que ella, desesperada, había buscado una solución. ¿Y la solución era robarme?, pregunté. No era robo, Consuelo. Era un préstamo. Íbamos a devolvértelo todo. Con intereses, en cuanto Mateo se estabilizara. La miré. La miré durante un tiempo largo. «Hortensia, me hiciste firmar un documento diciéndome que era del club social. Fue un error de presentación. Me engañaste, mirándome a los ojos. Después de 26 años. Las madres hacemos cosas por los hijos, Consuelo. Tú lo sabes mejor que nadie. Si Isabela estuviera en problemas, tú harías lo mismo. Eso me golpeó. No voy a mentir. Eso me golpeó. Porque había algo de verdad en esa frase. El amor de madre es capaz de cosas terribles. Lo sé, lo entiendo, pero no lo acepté. Yo nunca usaría a mi hija para acercarme a alguien y robarle. Eso es lo que hiciste tú. Usaste a Mateo, usaste a Isabela, me usaste a mí. Todo fue un plan. No fue así desde el principio. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezó el plan, Hortensia? ¿Hace 2 años? ¿Hace 5? ¿Desde el primer día que me pediste que fuera la madrina de tu hijo?» Ella abrió la boca. La cerró. Y en ese silencio encontré una respuesta que no quería encontrar. No sé cuánto tiempo llevaba el plan. Esa pregunta me había quitado el sueño desde el principio. Porque si era reciente, si era producto de la desesperación, dolía de una manera. Pero si era antiguo, si había comenzado mucho antes, si toda nuestra amistad había sido una estrategia desde el principio, eso era diferente. Eso era otro nivel de crueldad. «Vete, Hortensia. Consuelo, por favor. Te estoy pidiendo que te vayas de mi casa. Esta noche. Ahora». Ella se levantó despacio. Recogió el bolso. Se quedó parada un momento, mirándome, con esa expresión que quería parecer arrepentimiento, pero que yo ya no sabía leer. «Solo te pido que pienses en Isabela», dijo. «Ella ama a Mateo. Si esto llega a los tribunales, se destruye todo». Ahí estaba. El último movimiento. Voy a usar a mi hija como escudo. «Buenas noches», dije. Ella salió. Cerré la puerta. Y me apoyé contra ella, con los ojos cerrados, respirando. Afuera escuché sus pasos alejarse, el portón de la reja, el motor de su carro encendiendo. Y después, silencio. Llamé a Isabela esa misma noche. Le conté todo. La visita de Hortensia, lo que me había dicho, el argumento de las deudas de Mateo, la amenaza velada al final. Isabela escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. «Mamá, yo sabía de las deudas». Me detuve. «¿Qué?» Mateo me lo había contado. Hace 3 meses. Me dijo que tenía un problema financiero y que lo estaba resolviendo. Yo le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que no, que ya tenía cómo solucionarlo. Cerré los ojos. Ya tenía cómo solucionarlo. Yo era la solución. Yo había sido la solución todo el tiempo. Y mi hija no lo sabía.
Y Mateo había estado sentado frente a ella, diciéndole esas palabras, mientras ya tenía el plan armado. Isabela. Sí, mamá. ¿Tú lo amas? Una pausa larga. Lo amaba, dijo. Pero no sé si amaba a la persona real o a la que yo creía que era. Era la respuesta más madura y más dolorosa que me podía dar. Descansa, mija. Mañana seguimos. Mamá, ¿tú estás bien? Estoy en pie. ¿Qué es lo que importa ahora? El lunes siguiente, el doctor Fuentes me citó a las 10. Llegué puntual. Él tenía varios documentos sobre el escritorio y una expresión que me dijo que las cosas se estaban moviendo. Doña Consuelo, presentamos la demanda de nulidad el viernes. Esta mañana recibí respuesta del juzgado. Le asignaron juez. El proceso está abierto. ¿Cuánto tiempo? En condiciones normales. Entre 6 meses y 1 año. Pero hay algo que puede acelerar todo significativamente. Dígame, el notario que firmó su documento tiene otro caso abierto por falsificación de escrituras. El mismo método. El mismo patrón. Si logramos conectar los dos casos, el juez puede solicitar una medida cautelar inmediata que bloquee cualquier movimiento de los bienes mientras dure el proceso. Eso significaba que Mateo y Hortensia no podían vender, ni hipotecar, ni mover nada. Quedaban atrapados. ¿Cómo conectamos los casos? Necesito que usted hable con la otra persona afectada. Es una señora mayor. Vive sola. El abogado del otro caso es colega mío. Ya hablé con él. Ella está dispuesta a reunirse con usted. ¿Cuándo? Esta tarde, si puede. Puedo. La señora se llamaba Carmen, 71 años. Vivía en un apartamento pequeño y ordenado, mas con plantas en el balcón y una gata vieja que se paseaba entre los muebles. Me recibió con café y con esa desconfianza inicial que tienen las personas que ya fueron heridas y aprendieron a protegerse. Pero cuando empezamos a hablar, la desconfianza se fue, porque su historia y la mía tenían la misma forma. A ella también las habían llevado a una notaría con un pretexto. A ella también le habían dicho que era un trámite menor. A ella también le habían puesto papeles enfrente con una explicación rápida y una sonrisa tranquilizadora. Y el notario era el mismo. El mismo hombre con lentes. El mismo edificio del centro. Nos miramos a los ojos. Las dos. Nos escogieron, dijo Carmen, sin rabia, con esa claridad de quien ya procesó el dolor. Nos escogieron porque vivimos solas, porque no tenemos quien revise los papeles, porque confiamos. Sí, dije. ¿Usted va a pelear? Ya empecé. Ella asintió despacio. Se quedó mirando a su gata un momento. Entonces yo también. Estaba esperando encontrar a alguien que peleara conmigo. Le tomé la mano. 2 mujeres en un apartamento pequeño con café frío entre las manos, decidiendo no quedarse quietas. A veces así empieza la justicia. Sin ruido, sin discursos. Con 2 personas que se miran y dicen, juntas, si esta historia te está llegando adentro, dale like. No cuesta nada y a mí me dice que no estoy hablando sola. Los días que siguieron fueron extraños. Por fuera todo seguía igual. Yo iba al mercado, regaba las plantas, contestaba mensajes. Hortensia me escribió 2 veces más. Las 2 veces respondí con frases cortas y sin emoción. Ella lo interpretó como que yo estaba considerando sus palabras. No lo estaba. Estaba documentando cada contacto. Isabela, por su parte, seguía viviendo con Mateo. Era la parte más difícil de todo esto. Yo le había pedido que no cambiara nada todavía, que siguiera su rutina, que no lo confrontara. Necesitábamos tiempo. Necesitábamos que ellos creyeran que el proceso era lento, que tal vez yo lo pensaría 2 veces, que quizás podíamos llegar a un arreglo. Pero había noches en que Isabela me llamaba en silencio, sin decir nada, solo para saber que yo estaba ahí, y yo me quedaba al teléfono con ella, en silencio también, escuchando su respiración hasta que se calmaba.
Eso también es una forma de fuerza. No siempre la fuerza hace ruido. 3 semanas después de presentar la demanda, el doctor Fuentes me llamó a las 7 de la mañana. Hora inusual. Eso me dijo todo antes de que hablara. Doña Consuelo. El juez firmó la medida cautelar. Los bienes están bloqueados. Nadie puede tocarlos mientras dure el proceso. Cerré los ojos. Gracias, dije. No me dé gracias todavía. Esto es el principio, no el final. Ellos van a responder. Van a contratar abogado. Van a intentar desacreditarla. Lo sé. ¿Está preparada? Pensé en Ernesto, en mis 20 años de trabajo, en mi madre, que me había dejado ese local con tanto esfuerzo, en Isabela, durmiendo en una cama al lado de un hombre que la había usado, en Carmen, con su gata y sus plantas y su dignidad intacta a pesar de todo. Llevo 64 años preparándome, dije. El doctor Fuentes se rió. Una risa corta, genuina. Entonces van a tener un problema. Esa misma tarde, Mateo se presentó en mi casa. Solo, sin Hortensia. Toqué el timbre y cuando vi por la ventana quién era, dudé, pero lo dejé entrar. Necesitaba verle la cara. Necesitaba escuchar qué iba a decir ahora que ya sabía que había una demanda, que había una medida cautelar, que el juego se había terminado. Entró. Se sentó. No me miró directamente al principio. Era el Mateo de siempre en apariencia, la misma cara que yo había visto crecer, las mismas manos que yo había tomado en la iglesia el día de su confirmación. Pero yo ya no veía lo mismo. «Madrina», empezó. «No me llames así», dije, tranquila, sin gritar, pero firme. Él cerró la boca. «Dime lo que viniste a decirme». Respiró hondo. «Vine a pedirle perdón». Lo miré. ¿Perdón? Sé que no tengo derecho. Sé que lo que hicimos estuvo muy mal, pero quiero que sepa que yo no quería hacerle daño. Estaba desesperado. Mi mamá me convenció de que era la única salida, que usted nunca se enteraría. Que yo era fácil de engañar. Él bajó la mirada. Sí, al menos eso. Al menos esa honestidad al final. Mateo, te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. No te perdono hoy. No porque no sea capaz de perdonar, sino porque el perdón no funciona así. El perdón no es un botón que se aprieta cuando el otro se arrepiente. El perdón es un proceso, y el proceso empieza con consecuencias. Él asintió. Despacio. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí. Retira tu oposición a la demanda. Firma la devolución voluntaria de los bienes. Si lo haces, el proceso se acorta y el juez lo considera al momento de la sentencia. Él se quedó quieto. Mi mamá no va a aceptar eso. No te pregunté por tu mamá. Silencio largo. Voy a pensarlo, dijo finalmente. No tardes mucho. Los jueces no esperan. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. ¿Isabela sabe todo? Todo. Él cerró los ojos un momento, como si eso fuera lo que más le dolía. Y quizás era verdad. Quizás en medio de todo, lo que sentía por Isabela era real. Pero eso ya no cambiaba nada. Cuídela, dijo. Siempre lo he hecho, sin necesitar que me lo pidas. Salió. Cerré la puerta. Y en ese momento, desde el cuarto, escuché un sonido. Un mensaje entrando al teléfono. Fuerte, urgente. Era del doctor Fuentes. 3 palabras. Llámeme ahora mismo. Llamé al doctor Fuentes de inmediato. Contestó al primer timbre. Eso no era normal en él. El doctor Fuentes era un hombre que dejaba sonar el teléfono 3 veces antes de contestar, como si necesitara ese momento para prepararse. Que contestara al primer timbre. Me dijo que algo importante estaba pasando. Doña Consuelo, necesito que venga mañana temprano. A las 8, si puede. Dígame qué pasó. Mejor en persona. Doctor Fuentes, dígame. Una pausa. El notario habló. Me quedé quieta. ¿Habló con quién? Con la fiscalía. Hay una investigación paralela que nosotros no conocíamos. Llevan 8 meses investigando a ese notario.
por una red de falsificación de escrituras. No son 2 casos. Son 17. Doña Consuelo, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. El cuarto dio una pequeña vuelta. Me senté. ¿Y nosotras estamos dentro de esa investigación? Ustedes son víctimas dentro de esa investigación. Eso es diferente. Eso es bueno. Significa que la Fiscalía ya tiene evidencia que respalda su demanda. Significa que ya no peleamos solos. Respiré. Despacio. Y Hortensia. Y Mateo. Eso es lo que necesito explicarle mañana. Porque, dependiendo de su nivel de participación con el notario, esto puede pasar de un caso civil a uno penal. Penal. Esa palabra se quedó flotando en el cuarto después de que colgué. No lo había buscado. No había querido eso. Yo había querido recuperar lo mío. Había querido justicia. Había querido que se reconociera que me habían engañado. Pero penal era otra cosa. Penal era diferente. Penal significaba que Mateo podía ir preso. Y Mateo era el hombre que amaba a mi hija. Me quedé sentada en esa silla durante mucho tiempo, mirando la pared, pensando en todo lo que esa palabra significaba para cada persona involucrada. Para mí, para Isabela, para Carmen, para las otras 15 personas que yo ni siquiera conocía. A las 11 de la noche llamé a Isabela. «Mija, necesito contarte algo». Isabela llegó en 20 minutos. Entró sin decir nada. Se sentó y me miró con esa cara que pone cuando sabe que lo que viene es difícil. Le conté todo lo que me había dicho el doctor Fuentes. La red de falsificaciones. Los 17 casos. La Fiscalía. La posibilidad de que esto se convirtiera en un proceso penal. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento largo. «¿Tú quieres que lo metan preso?», me preguntó. «Yo quiero que se haga justicia. No soy yo quien decide si va preso o no. Eso lo decide un juez. Pero tú puedes influir. Puedes decirle al abogado que no quieres seguir por esa vía». La miré. «Isabela, hay 17 personas. No solo yo. Hay una señora de 71 años que perdió lo poco que tenía. Hay otras personas que yo ni conozco y que están en la misma situación. Yo no puedo detener esto aunque quisiera». Ella bajó la mirada. «¿Y si él firma la devolución? Si hace lo que tú le dijiste? Eso puede ayudarlo en su proceso. El juez lo consideraría. Pero la investigación de la Fiscalía es independiente de lo que yo haga». Silencio. «Mamá, yo lo dejé. No me lo esperaba». Lo dijo así, de pronto, como si hubiera estado guardando esas palabras y necesitara sacarlas antes de que pesaran más. ¿Cuándo? Esta tarde, después de que él vino a verte. Llegó a la casa y yo lo estaba esperando con la maleta hecha. La mía, no la de él. Me le quedé mirando. «¿Cómo estás?» «Rota», dijo, «pero en pie». Me le quedé mirando y sentí algo que no sé nombrar bien. Orgullo, sí, pero también dolor. El dolor de ver a tu hija aprender una lección que nadie debería tener que aprender. El dolor de saber que la persona que ella había amado había sido una mentira construida sobre otra mentira. La abracé. Ella no lloró. Apoyó la cabeza en mi hombro y respiró hondo, una vez, como quien decide seguir adelante. «¿A dónde vas a ir?», pregunté. «Aquí, si me dejas». «Esta es tu casa, mija. Siempre lo ha sido». Esa noche dormimos las dos bajo el mismo techo por primera vez en 3 años. Yo no dormí bien, pero me tranquilizó escucharla respirar al otro lado de la pared. Saber que estaba ahí. Saber que aunque todo lo demás estaba roto, esto, ella y yo, seguía en pie. A las 6 de la mañana me levanté. Preparé café y me senté a escribir. Escribí todo lo que recordaba del día de las firmas. El color de la camisa que llevaba Hortensia. El olor del edificio. La luz artificial de la notaría. La manera en que el hombre con lentes señalaba los espacios sin explicar nada. La velocidad con que todo ocurrió. Escribí 4 páginas. Las guardé en un sobre y las metí en mi bolso. A las 8 en punto,
Estaba en la oficina del doctor Fuentes. La reunión duró casi 2 horas. Estaban el doctor Fuentes, un fiscal joven que se presentó como el encargado del caso paralelo, y una mujer que resultó ser la abogada de Carmen. 4 personas alrededor de una mesa pequeña, con documentos, café y la determinación compartida de llegar al fondo de algo que había afectado a muchas personas. El fiscal explicó que el notario había comenzado a cooperar con la investigación a cambio de una reducción de cargos. Había entregado registros, nombres, fechas. La red era más organizada de lo que parecía. No era solo un notario corrupto actuando solo. Había intermediarios, personas que identificaban víctimas potenciales, personas que organizaban los trámites y personas que movían los bienes después de la transferencia. ¿Hortensia era parte de la red? Pregunté directamente. El fiscal me miró. No tenemos evidencia de que fuera un miembro organizado, pero sí tenemos evidencia de que fue contactada por uno de los intermediarios hace aproximadamente 2 años. A partir de ahí, ella gestionó el caso de usted de manera independiente, usando la estructura que le ofrecieron. 2 años. Hacía 2 años que Hortensia había tomado esa decisión. Hacía 2 años que cada llamada, cada almuerzo, cada abrazo, cada conversación había sido parte de una preparación para ese martes en la notaría. 2 años. ¿Eso la hace cómplice?, preguntó la abogada de Carmen. La hace parte del esquema. El grado de responsabilidad lo determinará el juez. Lo asimilé despacio. ¿Y Mateo? Mateo es más complicado. La comunicación que ustedes tienen, el mensaje de WhatsApp, lo muestra con conocimiento del plan. Pero su nivel de participación activa es menor. Si coopera, si firma la devolución voluntaria como usted le sugirió, eso juegas a su favor. Miré al doctor Fuentes. Él me miró. Yo pensé en Isabela, en su maleta, en su manera de decir rota, pero en pie. ¿Mateo ha sido contactado por la fiscalía?, pregunté. Todavía no, pero será citado esta semana. Entonces tiene unos días para tomar una decisión inteligente. El fiscal asintió. Salí de esa reunión con la cabeza llena y los pies pesados. Me fui caminando, aunque la distancia era larga. Necesitaba el aire. Necesitaba mover el cuerpo mientras el cerebro procesaba todo lo que había escuchado. Caminé por la avenida principal, entre la gente que iba y venía con sus propias preocupaciones y sus propias historias, sus propias cargas invisibles. Pensé en mi madre. Ella me había dejado ese local con 60 años de trabajo en el cuerpo. Manos que habían cosido, lavado, cocinado, construido. Manos que nunca habían tomado un atajo. Manos que me habían enseñado que lo que se gana con honestidad tiene un peso diferente, un peso que no se puede comprar ni falsificar. Yo había cuidado ese local como si cuidara su memoria, y alguien lo había usado como ficha en un juego que yo ni sabía que se estaba jugando. Pero ya sabía, y ya estaba jugando. Antes de continuar, si esta historia te está acompañando, si sientes que vale la pena escucharla hasta el final, dale like, me ayuda más de lo que imaginas. Esa tarde Mateo llamó al doctor Fuentes. Me enteré 1 hora después, cuando el abogado me llamó. Doña Consuelo, Mateo quiere firmar la devolución voluntaria. Quiere reunirse mañana. Cerré los ojos. ¿Sin Hortensia? Dijo que sin ella. Dijo que viene solo. El doctor cree que es genuino. Una pausa. Creo que tiene miedo. Y el miedo a veces produce decisiones correctas, aunque por razones equivocadas. Pero para nuestros efectos, el resultado es el mismo. Está bien. Mañana. Colgué y me quedé pensando en Hortensia. ¿En qué estaría él haciendo en ese momento? Si sabía que su hijo estaba ahí a punto de firmar contra sus intereses. Si estaba llamándolo, presionándolo, convenciéndolo de no hacerlo. La conocía bien. O había creído conocerla bien. Sabía que no se iba a quedar quieta.
La reunión del día siguiente fue en la oficina del doctor Fuentes. Mateo llegó 10 minutos tarde. Venía solo, como había prometido. Traía ojeras profundas y esa expresión de quien no ha dormido en días. Se sentó frente a mí y por primera vez desde que todo esto había comenzado, me miró directo a los ojos. «Madrina», empezó. Se detuvo. Recordó lo que le había dicho la última vez. «Doña Consuelo, gracias por recibirme». No respondí. «Espere. Quiero firmar. Quiero devolver los bienes. Quiero que esto termine de la manera más limpia posible». El doctor Fuentes deslizó los documentos hacia él. Mateo los revisó. Los leyó. Esta vez sí, despacio, línea por línea. Algo que yo no había podido hacer en esa notaría porque nadie me había dado el tiempo ni la oportunidad. Firmó. 3 veces. Igual que yo, pero con un significado completamente diferente. El doctor Fuentes recogió los documentos, los revisó y asintió. «Está en orden. Esto se presenta ante el juez esta semana». Y Mateo se quedó sentado un momento después de firmar. No se levantó de inmediato. Tenía las manos sobre la mesa y miraba los documentos como si todavía estuviera procesando lo que acababa de hacer. «¿Isabela está bien?», preguntó en voz baja. «Está en pie», respondí. Él asintió. Se levantó, recogió su chaqueta, caminó hacia la puerta. «¿Doña Consuelo?» «¿Qué?» «Mi mamá no sabe que vine hoy». Lo miré. «¿Lo vas a ver?» Él se encogió de hombros, un gesto cansado, derrotado. «Lo sabrá cuando el juez le notifique». Salió. El doctor Fuentes y yo nos quedamos solos en la oficina. «Bien hecho», me dijo. «¿Cuánto falta?» Con la firma voluntaria de él y la evidencia de la fiscalía, el juez puede resolver en 2 o 3 meses. Es rápido para un proceso de este tipo. 2 o 3 meses. Yo había esperado 64 años para entender muchas cosas. Podía esperar 2 o 3 meses más. Esa noche cené con Isabela. Hice arroz con pollo, que era lo que hacía cuando quería que la casa oliera a su hogar. Pusimos la mesa, las dos, en silencio. Con ese silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen de verdad. Comimos. Hablamos de cosas pequeñas. De una planta que necesitaba tierra nueva. De una película que Isabela quería ver. De que el vecino del tercero había pintado su puerta de un amarillo horrible. Cosas normales. Cosas de vida. A mitad de la cena, Isabela me miró y me dijo algo que no esperaba. «Mamá, cuando esto termine, quiero que hagamos un viaje». «¿A dónde?» «A donde tú quieras. A donde nunca hayas ido. A donde siempre hayas querido ir y nunca hayas ido porque estabas ocupada cuidando a todo el mundo, menos a ti». Se me apretó la garganta. «Eso es caro, mija». «Mamá, acabas de recuperar un local y un apartamento. ¿Te lo puedes permitir?» Me reí. Una risa real, de esas que salen del estómago. Ella también se rió. Y en ese momento, en esa cocina que olía que haga arroz con pollo y a casa, con mi hija riéndose frente a mí, sentí algo que llevaba semanas sin sentir. Algo parecido a la esperanza. No pequeña esta vez. Grande. Pero a las 10 de la noche, cuando Isabela ya dormía, sonó el teléfono. Número desconocido. Dudé. Contesté. Al otro lado había silencio primero. Luego una respiración. Luego una voz que conocía demasiado bien. Consuelo. Hortensia. Pero era una Hortensia diferente a la que había venido a mi puerta. No había llanto esta vez. No había el tono de quien pide perdón. Esta voz era fría. Esta voz era la voz de alguien que había tomado una decisión. «Sé lo que hizo Mateo hoy», dijo. «Y quiero que sepas que no va a servir de nada. Tengo documentos que tú no conoces. Documentos que cambian todo. Si sigues con esto, los uso». Me quedé quieta. «Buenas noches, Hortensia», dije. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono en la oscuridad. Documentos que ella decía tener. Documentos que yo no conocía. ¿Qué documentos? ¿Qué más había en esta historia que yo todavía no sabía?
Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, con el teléfono sobre el pecho, repasando cada palabra que Hortensia le había dicho. Documentos que tú no conoces. Documentos que cambian todo. ¿Qué podía cambiar todo? ¿Qué documento podía existir que yo no supiera, que pudiera afectar un proceso que ya tenía la firma voluntaria de Mateo, la evidencia de la fiscalía y el respaldo de otros 16 casos similares? Me levanté a las 3 de la mañana. Fui a la cocina, preparé aguapanela caliente y me senté con mi cuaderno. Escribí todo lo que recordaba de mi vida con Hortensia. No solo los últimos 2 años, los 26. Cada favor que me había pedido. Cada documento que alguna vez me había pasado para revisar o firmar. Cada vez que había entrado a mi casa cuando yo no estaba, porque tenía llave, porque éramos amigas, porque la confianza no tenía candado. Había tenido llave de mi casa durante 12 años. Me detuve en ese pensamiento. 12 años con llave de mi casa. ¿Cuántas veces había entrado cuando yo no estaba? ¿Cuántas veces había revisado cajones, papeles, documentos, sin que yo lo supiera? El frío que sentí no era del aguapanela. A las 7 de la mañana llamé al doctor Fuentes. Era temprano. Demasiado temprano. Pero él contestó. Ella llamó anoche, dije. Dijo que tiene documentos que yo no conozco. Documentos que cambian todo. Silencio breve. ¿Qué tipo de documentos? No dijo. Solo lo dijo para asustarme. ¿La asustó? Me preocupó. Hay una diferencia. Bien, doña Consuelo, en este punto del proceso, una amenaza vaga no tiene peso legal. Pero si ella realmente tiene algo, va a tener que presentarlo ante el juez. No puede usarlo como arma privada. Si existiera algún documento relevante, nosotros lo veríamos en el proceso. Y si es algo de antes, algo que ella fabricó, ¿tiene razones para pensar eso? Tuvo llave de mi casa durante 12 años. Otro silencio, más largo. Doña Consuelo, venga hoy. Necesito que me cuente todo. Absolutamente todo. No importa si le parece insignificante. A las 10. Aquí estaré. En la reunión de las 10. Le conté todo. Los 12 años con llave. Las veces que Hortensia Siraquesi había entrado a mi casa mientras yo no estaba. Siempre con alguna razón válida. Regar las plantas cuando yo viajaba. Recoger algo que le había prestado. Esperar a Isabela cuando era niña y salía del colegio, antes de que yo llegara del trabajo. Todas razones válidas. Todas puertas abiertas. El doctor Fuentes escuchaba con la misma expresión concentrada de siempre, tomando notas, sin interrumpir. Cuando terminé, juntó los dedos sobre el escritorio. ¿En su casa tiene documentos importantes guardados? ¿Escrituras originales? ¿Testamentos? ¿Contratos? Las escrituras las tenía aquí. Le señalé el sobre que había traído. Estas son copias. Los originales los tenía en una carpeta en el cajón del escritorio de mi cuarto. ¿Están todavía ahí? Me quedé fría. No había revisado esa carpeta desde que todo esto había comenzado. No había tenido razón para revisarla. ¿O eso había creído? No sé, dije. Vaya a revisar hoy, antes de que pase otra cosa. Salí de la oficina directamente a mi casa. La carpeta estaba en el cajón. Respiré. La saqué. La puse sobre el escritorio. La abrí. Escritura del local. Escritura del apartamento. Acta de defunción de Ernesto. Póliza de seguro de vida. Testamento de mi madre. Todo parecía estar. Revisé cada documento uno por uno. Fechas, firmas, sellos. Y entonces lo vi. Al final de la carpeta, detrás de todos los demás documentos, había una hoja que yo no había puesto ahí. Una hoja sola, doblada en 3. La saqué despacio. La abrí. Era una carta. Manuscrita, con una letra que reconocí de inmediato. Era la letra de Ernesto, mi marido, muerto hacía 4 años. La fecha en la esquina superior derecha era de 3 meses antes de su muerte. Empecé a leer.
y a medida que leía, el cuarto fue haciéndose más pequeño. La carta era para Hortensia. No para mí, para ella. Ernesto le escribía con una familiaridad que no era la de un simple conocido. Le escribía con la familiaridad de alguien que había compartido algo que yo no sabía. No era una carta de amor, no exactamente. Era algo más complicado. Era la carta de un hombre que le pedía a una mujer que guardara un secreto, que le pedía que protegiera algo, que le decía que lo que habían hecho juntos, años atrás, no debía salir nunca. No entendí todo de inmediato. Las referencias eran crípticas, como si los dos supieran de qué se hablaba sin necesitar explicarlo. Pero había una línea que era completamente clara. Si algo me pasa... tú sabes lo que hay en el banco. Tú sabes que la mitad es tuya. Lo prometí y lo cumplo, aunque ya no esté. La mitad es tuya. Me senté en la silla. No por debilidad. Me senté porque las piernas decidieron solas que era necesario. Ernesto. Mi Ernesto. El hombre con quien había dormido durante 30 años. El hombre cuyos calcetines había lavado. Cuyos cumpleaños había celebrado. Cuya mano había sostenido en el hospital. Mientras se iba. ¿Qué había prometido? ¿Qué banco? ¿Qué mitad? Llamé al doctor Fuentes desde la misma silla, con la carta todavía en la mano. Le leí la parte importante. Silencio largo al otro lado. Doña Consuelo, ¿usted sabe si Ernesto tenía alguna cuenta bancaria que usted no conociera? No. Revisé todo cuando murió. Tramité la sucesión. Todo estaba en orden. Revisó en todos los bancos, en los que yo conocía. ¿Y si había uno que usted no conocía? Me quedé callada. 4 años después de la muerte de Ernesto. 4 años creyendo que lo sabía todo. Que la vida que habíamos construido juntos era transparente, conocida, sin secretos enterrados. Y ahora esto. ¿Cómo averiguo si hay cuentas que yo no conozco? Hay una manera legal de solicitarlo. Se hace a través del juzgado. Con la partida de defunción y la declaratoria de herederos, se puede pedir información a todos los bancos del sistema. Es un trámite. Toma tiempo. Pero se puede hacer. Hágalo. Doña Consuelo, necesito que entienda algo. Si hay una cuenta, si hay dinero que Ernesto dejó y que no fue declarado en la sucesión, eso abre otro proceso. Más complicado. Más largo. Lo entiendo. ¿Estás segura de que quieres saber? Lo pensé. Lo pensé de verdad. 64 años. Una vida construida sobre lo que creía conocer. Y ahora esta carta, esta letra familiar en papel desconocido, prometiendo cosas a una mujer que yo había llamado amiga. ¿Quería saber? Siempre es mejor saber, dije. Esa noche le conté a Isabela, le mostré la carta. Ella la leyó 2 veces. La dejó sobre la mesa y se quedó mirándola como si esperara que el papel le explicara algo más. ¿Tú sabías algo?, me preguntó. Nada. ¿Crees que papá y Hortensia...? No lo sé. La carta no es clara en eso. Puede ser muchas cosas. Pero sea lo que sea, él le prometió dinero. Sí. Isabela se recostó en la silla. Miró el techo. Mamá, ¿cuántos secretos puede tener una persona? No supe qué responderle, porque la verdad era que no lo sabía. Que después de todo lo que había descubierto en estas semanas, ya no estaba segura de cuánto conocemos realmente a las personas que amamos. ¿Cuánto nos muestran? ¿Cuánto guardan? ¿Cuánto deciden que no necesitamos saber? Los secretos no desaparecen con las personas, dije finalmente. Solo se quedan sin dueño. Isabela me miró. ¿Y ahora qué hacemos con este? Lo que hacemos con todo lo demás. Averiguar la verdad. Y decidir con la verdad, no sin ella. Antes de continuar, si llevas este camino con Consuelo desde el principio, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios qué estás sintiendo. Me importa saberlo. 3 semanas después, el doctor Fuentes me llamó con los resultados de la búsqueda bancaria. Había una cuenta, en un banco pequeño, regional,
de los que no aparecen en los primeros resultados cuando uno busca. Una cuenta que había sido abierta 17 años atrás, a nombre de Ernesto, con una segunda firma autorizada, la firma de Hortensia. Me lo dijo con esa calma profesional suya que yo ya reconocía como su manera de protegerme de la información mientras me la daba. ¿Cuánto hay?, pregunté. En el momento de la muerte de Ernesto, había una cantidad considerable, pero la cuenta fue vaciada 11 días después de su fallecimiento. 11 días. Yo todavía estaba de luto. Todavía estaba recibiendo pésames. Todavía estaba aprendiendo a dormir en una cama que de repente era demasiado grande. Y Hortensia había ido al banco. ¿Ella sacó el dinero? La segunda firma autorizada realizó el retiro completo 11 días después del deceso. Sí. Cerré los ojos. No lloré. Ya no tenía llanto para Hortensia. Solo tenía claridad. Una claridad fría y perfecta, como el filo de algo muy afilado. Hortensia no había entrado en mi vida por casualidad. No me había pedido que fuera madrina de Mateo por cariño. No había cultivado esa amistad durante 26 años por amor genuino. Ella me había mantenido cerca porque yo era la esposa de Ernesto. Porque mientras yo estuviera cerca, ella podía saber qué pasaba con los bienes, qué había en la casa, qué conocía yo y qué no conocía. Y cuando Ernesto murió y el dinero fue suyo, cuando ya no me necesitaba de esa manera, había decidido ir por lo que quedaba. Mi local, mi apartamento, el trabajo de toda una vida. Mi madre muerta, 26 años de confianza, todo como parte de una cuenta que ella había estado cobrando en cuotas. Le pregunté al doctor Fuentes si el retiro de esa cuenta podía ser parte del proceso legal. Es complicado, dijo. La cuenta era de Ernesto, pero ella era firma autorizada. En términos estrictamente legales, tenía derecho a retirar. Sin embargo, si podemos probar que ese dinero debía haber sido declarado en la sucesión, que Ernesto no tenía derecho a excluirlo, entonces hay una masa hereditaria que fue sustraída ilegalmente. ¿Se puede probar? Con tiempo, sí. Pero, doña Consuelo, quiero ser honesto con usted. Ese es otro proceso. Más largo, más costoso, más incierto. El proceso que ya tenemos abierto, el de las escrituras, ese lo vamos a ganar. Los bienes van a volver a usted. ¿Vale la pena abrir otro frente por algo que pasó hace 4 años? Lo pensé durante días. La respuesta llegó sola, una tarde, cuando fui a visitar a Carmen. Estaba en su apartamento, como siempre, con su gata y sus plantas y su dignidad tranquila. Le conté todo lo que había descubierto. La cuenta, la carta, los 11 días. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó mirando la ventana un momento. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo. Que estas mujeres como Hortensia existen porque nosotras confiamos. Porque somos de las que no revisan, no sospechamos, no cuestionamos. Porque nos enseñaron que confiar era una virtud. Y lo es, dije. Sí, pero también hay que saber en quién. Me quedé callada. ¿Tú seguirías el otro proceso?, le pregunté. Carmen me miró con esos ojos que habían visto 71 años de vida. Yo ya estoy cansada de pelear, dijo. Pero tú no. Tú todavía tienes fuego. Y el fuego hay que usarlo antes de que se apague solo. Volví a casa con esas palabras en la cabeza. El fuego hay que usarlo antes de que se apague solo. Esa noche tomé la decisión. Le dije al doctor Fuentes que sí, que abriera el segundo proceso, que fuera por todo. No por el dinero solamente. El dinero importaba, claro que importaba. Pero había algo más. Había una deuda que no era mía y que alguien tenía que saldar. Una deuda con mi madre, que había trabajado toda su vida para dejarme algo. Una deuda con Ernesto, que sea lo que haya hecho, me debía una verdad que nunca me dio. Una deuda con todas las mujeres como Carmen,
como yo, que habían confiado y habían pagado por esa confianza con lo más valioso que tenían. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de Ernesto. La leí una vez más, completa, despacio. Y esta vez no sentí solo traición. Sentí algo más complejo. Sentí pena por él, por lo que fuera que lo había llevado a guardar ese secreto durante tantos años, por la vida paralela que había construido en silencio mientras yo creía que lo conocía todo. No lo perdoné esa noche, pero lo entendí un poco más y guardé la carta. No la destruí, porque era parte de la verdad. Y yo había decidido que la verdad, toda la verdad, aunque doliera, era lo único con lo que quería vivir de ahora en adelante. Afuera, la ciudad hacía sus ruidos de siempre. Adentro, yo seguía en pie. Pero entonces, justo cuando estaba Lippi a punto de apagar la luz, el teléfono vibró. Era un mensaje del doctor Fuentes. Tardío para él. Demasiado tardío. Abrí el mensaje. Decía solamente: el juez adelantó la audiencia. Es pasado mañana. Y Hortensia acaba de presentar sus documentos. Me incorporé en la cama. Los documentos. Los que había dicho que tenía. Los que iban a cambiarlo todo. Ya estaban sobre la mesa del juez. Y yo todavía no sabía qué eran. La noche antes de la audiencia no dormí. No lo intenté siquiera. Me quedé sentada en el sillón de la sala, con una taza de té que se fue enfriando entre las manos, mirando la oscuridad de la ventana. Afuera llovía. Una lluvia tranquila. De esas que no avisan y no piden permiso. Solo caen. Pensé en todo lo que había pasado en estos meses. La notificación que llegó un martes ordinario. El papel frío con lenguaje legal que me dijo que lo que era mío ya no era mío. La notaría del centro. El hombre con lentes. Las 3 firmas que di en menos de 2 minutos mientras pensaba en otras cosas. Pensé en Hortensia, en su risa grande, en su perfume, en los 26 años de domingos compartidos. Pensé en Ernesto, en la carta doblada en 3 que todavía guardaba en el cajón, y en los 17 años de una cuenta bancaria que yo nunca supe que existía, en lo que significa vivir 30 años al lado de alguien y descubrir, 4 años después de que se fue, que había partes de él que nunca te mostró. Pensé en Isabela, dormida al otro lado de la pared, con su maleta deshecha en el closet, con su corazón roto que cada día se recomponía un poco más, despacio, con esa dignidad silenciosa que me llenaba de orgullo cada vez que la veía. Y pensé en Carmen, en su apartamento pequeño, en su gata, en sus palabras. El fuego hay que usarlo antes de que se apague solo. A las 5 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con cuidado. No de luto, no de batalla. Me vestí como quien va a reclamar algo que siempre fue suyo. Azul oscuro, aretes sencillos. Y el bolso de cuero que había comprado con el primer dinero que gané trabajando sola. Ese bolso era un recordatorio de que yo había podido antes y podía ahora. Isabela me esperaba en la cocina con café hecho y tostadas que no comió ninguna de las dos. Me miró cuando entré. ¿Dormiste algo? No. ¿Y tú? Tampoco. Nos sentamos. Tomamos el café en silencio. Afuera la lluvia se había parado y el cielo comenzaba a aclararse con esa luz gris de las mañanas que todavía no deciden si ser nubladas o despejadas. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Lo pensé honestamente. No de perder. Dije, tengo miedo de lo que pueda decir ella, de lo que sean esos documentos, de encontrarme con algo sobre Ernesto que cambie cómo recuerdo lo que vivimos. Isabela puso la mano sobre la mía. Mamá, lo que Ernesto haya hecho o no haya hecho no cambia lo que tú construiste. No cambia quién eres tú. La miré. 31 años. Los ojos de Ernesto. Pero las palabras eran suyas propias. ¿Cuándo te hiciste tan sabia?, le dije. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña y real. Me lo enseñó alguien que conozco. El juzgado era un edificio viejo en el centro de la ciudad. Pasillos largos, luz fluorescente,
Ese olor a papel y tiempo que tienen los lugares donde se guarda la historia de los conflictos humanos. Personas esperando en bancas de madera. Abogados caminando con carpetas bajo el brazo. El ruido sordo de una maquinaria institucional que no se detiene nunca. El doctor Fuentes nos esperaba en la entrada. Me saludó con un apretón de manos firme. Tenía esa expresión concentrada de los días importantes. «¿Cómo estamos?», preguntó. «En pie», dije. Asintió. Era la respuesta correcta, y él lo sabía. «Los documentos que presentó Hortensia los revisé anoche», dijo mientras caminábamos. «Son 3 cosas. Primero, una carta que afirma que usted le había prometido verbalmente a Ernesto donarle el local a Mateo como regalo de bodas». Me detuve. «Eso es mentira». «Lo sé. Y no tiene ningún valor legal porque no hay documento firmado. Una promesa verbal no es un contrato. El juez lo sabe. Segundo, un testimonio de una vecina suya que dice haberla escuchado decir que los bienes eventualmente serían para los hijos. Cualquier madre dice eso en algún momento. Eso no es un acto jurídico». «Exactamente. El juez también lo sabe. Esos 2 documentos no me preocupan». «¿Y el tercero?». El doctor Fuentes se detuvo antes de entrar a la sala. Me miró directamente. «El tercero es una fotocopia de un documento donde aparece su firma, autorizando a Hortensia como administradora temporal del local durante un periodo de 6 meses, fechado hace 3 años. Me quedé quieta. «Yo no firmé eso». «¿Estás segura?». «Completamente segura». «Entonces es falso. O es real, pero obtenido de manera fraudulenta. En cualquier caso, lo vamos a enfrentar. Tengo un perito grafológico listo para comparecer si el juez lo permite». Respiré. ¿Puede afectar el proceso? Puede complicarlo. Puede alargar la audiencia de hoy, pero no puede cambiar el resultado final. La evidencia de nuestra parte es demasiado sólida. Entré a la sala con eso en la cabeza. Hortensia ya estaba adentro, sentada en el lado opuesto de la sala, con su abogado a la derecha y las manos cruzadas sobre la mesa. Vestida de gris, el cabello recogido, la espalda recta. Me miró cuando entré. Yo también la miré. No fue un miedo lo que sentí. No fue rabia tampoco. Era algo más parecido a la tristeza. A esa tristeza específica de reconocer a alguien que conociste bien y darte cuenta de que nunca lo conociste realmente. Me senté. No volví a mirarla. La audiencia duró casi 3 horas. El juez era una mujer. 50 y tantos años. Expresión seria. Esa manera de escuchar que tienen las personas acostumbradas a que todo el mundo les mienta y que aprendieron a distinguir. El doctor Fuentes presentó nuestra evidencia de manera ordenada y clara. La notificación original, la escritura con el notario de licencia suspendida, el mensaje de WhatsApp entre Mateo y Hortensia, la firma voluntaria de Mateo, el testimonio de Carmen y su caso paralelo, y el informe de la Fiscalía sobre los 17 casos relacionados, cada pieza en su lugar, como un mosaico que al completarse mostraba una imagen inequívoca. Luego habló el abogado de Hortensia. Presentó los 3 documentos. La supuesta promesa verbal, el testimonio de la vecina y la fotocopia con mi firma. El juez lo revisó en silencio. Luego miró a Hortensia directamente. «Señora, este documento que usted presenta como autorización de administración, ¿dónde está el original?». El abogado carraspeó. «Su señoría, el original fue extraviado en una mudanza. ¿Una fotocopia sin original verificable? De un documento que la contraparte niega haber firmado, presentada por una parte que ya está vinculada a una investigación fiscal por falsificación de escrituras». Silencio. El juez dejó el documento sobre la mesa con un gesto que no necesitaba palabras. Antes de que el juez emitiera su resolución preliminar, me dio la palabra. Me levanté. Tenía preparadas notas. Las miré un segundo. Las doblé. Las guardé en el bolso. Y hablé sin ellas. «Señoría,
Yo no vengo aquí a hablar de documentos solamente. Vengo a hablar de lo que significan esos documentos. Soy una mujer de 64 años que dedicó su vida a trabajar, a criar a su hija, a honrar lo que su madre le dejó con esfuerzo. Confié en una persona durante 26 años. Le abrí mi casa, mi familia, mi vida. Y esa confianza fue usada como una herramienta para quitarme lo que era mío. No en un momento de descuido. No por casualidad, sino con un plan deliberado, sostenido en el tiempo, ejecutado con paciencia y con frialdad. Lo que yo pido hoy no es venganza. Es que se reconozca que lo que me hicieron estuvo mal, que hay consecuencias, y que una mujer que trabajó toda su vida tiene derecho a conservar lo que construyó. Me senté. La sala estaba en silencio. El doctor Fuentes, a mi lado, no dijo nada, pero vi que anotó algo en su libreta y lo subrayó 2 veces. La resolución preliminar llegó ese mismo día, al final de la tarde. El juez ordenó la restitución inmediata de ambos bienes a mi nombre. Ordenó la apertura de una investigación formal sobre el notario en relación con nuestro caso específico y remitió el expediente a la Fiscalía para determinar el grado de responsabilidad penal de Hortensia en el esquema de falsificación. No era el final del proceso. Los procesos legales nunca terminan en un día, pero era el punto de inflexión. El momento en que la balanza se inclinó de manera visible e irreversible. Salimos del juzgado al atardecer. El doctor Fuentes me dio la mano con una sonrisa que en él era el equivalente de un abrazo. Isabela me esperaba afuera. No había podido entrar a la sala, pero había esperado en la banca del pasillo durante 3 horas sin moverse. Cuando me vio salir, me preguntó con los ojos antes de preguntar con palabras. Yo asentí. Ella cerró los ojos un momento. Los abrió. Y me abrazó en ese pasillo viejo con luz fluorescente, como si fuera el lugar más importante del mundo. Quizás en ese momento lo era. Si llegaste hasta aquí con Consuelo, si caminaste con ella desde el principio, suscríbete ahora. Estas historias las hago para mujeres como tú, para que sepamos que no estamos solas. Las semanas siguientes fueron de trámites, de papeles, de firmas legítimas esta vez, de procesos que avanzan despacio pero que avanzan. Los bienes volvieron a mi nombre. Fui al local una tarde, sola. Abrí la puerta con mi llave, la misma llave que siempre había tenido. Entré. Olía a cerrado, a tiempo detenido. Las estanterías que mi madre había mandado así hacer a medida todavía estaban ahí. El mostrador de madera oscura que yo había barnizado con mis propias manos hacía 15 años. Todo igual. Todo mío. Me senté en el taburete detrás del mostrador, como lo había hecho mi madre tantas veces, como lo había hecho yo tantas veces antes. Y me quedé quieta un momento, en ese silencio que tienen los lugares cuando los recuperas después de haberlos creído perdidos. No lloré, solo respiré. Y le hablé a mi madre en silencio. Como hablo con ella cuando necesito decirle algo que no puedo decirle a nadie más. Le dije que lo había cuidado, que lo seguiría cuidando, que nadie más iba a quitármelo. De Hortensia supe poco en los meses siguientes. El proceso penal avanzaba lentamente, como avanzan esas cosas. Su abogado buscó acuerdos. La Fiscalía los consideró. No me preguntaron a mí qué quería, porque el proceso ya era del Estado, no mío. Mateo, por su parte, cooperó con la Fiscalía. Dio testimonio. Entregó información. El juez lo consideró al momento de evaluar su responsabilidad. De Isabela y Mateo no hubo reconciliación. Algunas cosas rotas no se reparan. No porque no se pueda, sino porque ya no se quiere. Porque la persona que amas después de saber lo que sabes ya no es la misma persona que amabas antes. Isabela lo aceptó con una madurez que me dolió y me enorgulleció en igual medida. Un día me dijo: «Mamá,
Creo que lo que más me duele no es que me haya usado. Es que durante un tiempo fui feliz sin saber que era mentira. Y ahora no sé qué hacer con esa felicidad. Si descartarla o si guardarla como algo que fue real, aunque estuviera construido sobre algo falso. No supe qué responderle. Porque era una pregunta que yo también me hacía sobre Ernesto. Sobre los 30 años. Sobre si la felicidad que recordaba era real, aunque hubiera partes que no conocía. Al final llegué a una conclusión que no sé si es correcta, pero que me permite seguir. La felicidad que sentí era mía. La viví yo. La construí yo, con mis manos, con mi amor, con mi presencia. Que otros hayan tenido secretos no le quita realidad a lo que yo sentí. No pueden robarme eso también. El viaje que Isabela había prometido lo hicimos 6 meses después. Una semana. Un lugar que yo siempre había querido conocer y nunca había ido porque siempre había algo más urgente. Alguien que necesitaba algo. Una razón para quedarse. Esta vez no hubo razón para quedarse. O más bien, había una razón para irse. Caminamos, comimos, reímos. Vimos atardeceres desde lugares donde nadie nos conocía y nadie nos necesitaba. Dormimos hasta tarde. Hablamos de cosas sin importancia durante horas. Una noche, cenando frente al mar, Isabela me preguntó: ¿Eres feliz, mamá? Lo pensé. Realmente lo pensé. Estoy bien, dije, que a esta edad, después de todo, es bastante más que suficiente. Ella levantó su copa. Yo levanté la mía. Y brindamos sin decir nada más, porque no hacía falta. La última vez que vi a Hortensia fue por casualidad. Meses después, en la calle. Ella salía de una farmacia y yo pasaba por ahí de camino al local. Nos vimos. Los dos nos detuvimos un segundo. Ella abrió la boca como si fuera a decir algo. Yo la miré. No con odio, no con rabia. Con esa mirada que se le da a algo que ya no tiene poder sobre ti. La mirada con que se ve una cicatriz ya cerrada, que estuvo ahí, que dolió, que cambió algo, pero que ya no sangra. Seguí caminando. No volteé. No necesitaba la última palabra. Yo ya la tenía. Hay cosas que nadie te enseña cuando eres joven. Nadie te dice que a los 64 años puedes descubrir que la vida que creías conocer tenía cuartos cerrados que nunca abriste. Nadie te dice que la traición más profunda no siempre viene de los enemigos, sino de las personas a quienes les diste tu confianza sin medirla. Nadie te dice que se puede estar rota y en pie al mismo tiempo, que se puede perder la inocencia a cualquier edad, que el fuego, si lo cuidas, no se apaga. Yo aprendí todo eso tarde, pero lo aprendí. Y eso, a esta altura de la vida, es lo que más vale. No los bienes recuperados, no el proceso ganado, no la justicia que llegó, incompleta y lenta como siempre llega. Pero llegó. Lo que más vale es esto, saber que cuando llegó el momento, no me quedé quieta, que pregunté, que busqué, que confié en las personas correctas, que mi hija me vio hacerlo, y que eso, lo que ella aprendió viéndome, nadie me lo puede quitar. Nadie. Si esta historia te acompañó hasta el final, escríbeme en los comentarios. Cuéntame qué sentiste. Cuéntame si conoces a alguien como Consuelo. O si eres tú. Estas historias existen porque ustedes las escuchan. Y cada comentario me dice que vale la pena seguir contándolas. Hasta la próxima historia.